muchos oyentes. ¿Por qué no se acercan a la radio? Hablamos de contenidos, y recuerdo lo de los contenidos. A vosotros os va a tocar hacer contenidos, no poner en marcha un poste de DAB. Vais a manejar contenidos. Imaginaos qué podría ocurrir si continuara la línea descendente de la radio actualmente. ¿Qué ha pasado? Fijaos qué ha pasado en torno a la evolución que ha seguido la radio en los últimos, desde 1997 hasta 2017, son unos cuantos añitos, ¿verdad? Toda la evolución que ha seguido la radio, pero vamos a fijarnos, el pasado está, pero vamos a fijarnos en los últimos 5 años, por poner una fecha, poner un límite cronológico al análisis que voy a aportar, desde el año 2012 hasta el año 2017. En el año 2012 se produce lo que sin duda será, o se puede llamar un pico, un gran pico. Sobrepasaba los 25 millones ampliamente, casi llegaba a los 26 millones de oyentes de radio en España. Absolutamente espectacular, inaudito. Era la cifra más alta que podíamos encontrar en los últimos 20-25 años en la radio española. Vamos a adivinar qué pasó en ese momento y por qué se produjo ese pico. Y vamos a ver por qué se ha producido ese bajón. Estamos en el 59,3% de penetración. ¿Por qué se ha producido ese bajón? Y al mismo tiempo vemos que la línea ascendente de Internet es imparable. Fijaos que prácticamente en los 5 años, desde el 46,7% que tenía de penetración Internet en España en el 2012, casi se ha duplicado la cifra actualmente. Estamos en el 75,7% y la curva de Internet sigue subiendo, imparable. Por eso la radio también tiene que estar soportada en Internet. Por eso la radio también tiene que estar ahí, en ese canal, que Internet no es un medio, es un canal. Pero volvemos al análisis de ese 2012. ¿Qué ocurre en 2012? Porque hay una curva ascendente hasta que se produce ese pico en el año 2012 y a partir de ahí empieza a descender. ¿Qué ocurrió en el 2012? La radio, vuelvo a insistir, es una carrera de contenidos. Y cuando la actualidad es la que marca la tensión informativa y la demanda informativa, los oyentes se acercan más a la radio y consumen operado y aquel, lo siento, aquí me he equivocado, no volverá a ocurrir. Y en ese momento se abrió la veda contra el rey, contra la Casa Real, y parece que aquí todo era negativo en torno a la Casa Real. Se desvelaron todos la vida privada del rey, que ya era en determinados mentideros conocida, pero se hizo pública con intereses, es decir, en este caso es decir, negativos hacia la Casa Real. Por tanto, la tensión era una tensión que venía también precedida por la propia familia real, en lo que había ocurrido con Urdangarín, lo que había ocurrido con Marichalar, la vida que había llevado. Es decir, la veda se abrió contra la Casa Real. 2012. 2012, elecciones catalanas. Es la primera vez que Artur Mas anunciaba que si las fuerzas políticas que apoyaban el secesionismo obtenían un acontecimiento histórico bastante más grave que el propio golpe de Estado por Internet. No lo digo yo, perdonad, lo dice Teracom. Teracom es la empresa homóloga de Celnex en España, que es la antigua Retevisión, la empresa que se dedica a difundir la señal de radio en este país. Si por alguna razón, aparte del artículo 33, se llega a establecer la DAB en Europa y se apaga la FM, será por razones económicas. Es cierto que la inversión inicial es muy cuantiosa, pero también es cierto que la amortización posterior sería importante. No solamente por consumos eléctricos, sino también por impuestos, por tasas de ocupación de espectro, ¿no? En este caso de la radio. ¿Qué ha ocurrido con la radio online? Esta es la foto que a mí me gusta establecer la comparación, ¿no? Vamos a poner encima de cada una de estas 3 figuras que ocupan la foto lo que creo que está ocurriendo, modestamente, humildemente, ¿no? El ciclista es, con toda su humildad, es la radio online que está adelantando intuyo que un Audi que va por detrás, que es la FM, con un motor impresionante, que va corriendo y va corriendo con velocidad, y detrás hay un vehículo difuso que marca la incertidumbre de saber hacia dónde vamos o qué es esto, ¿no? Y esa es la DAB. La DAB, que, como digo, Europa apuesta por ella, pero, insisto, en España todavía nadie se mueve en torno a la DAB. Volvemos y retomamos el reto. ¿Cuál es el reto? ¿Cuál es realmente el reto de la radio española? Sin duda, la renovación generacional
de las audiencias. Porque vosotros, vuestra generación y generaciones inferiores a la vuestra, no escucháis la radio. En vuestro smartphone lleváis lo que lleváis. Lleváis música, lleváis descargado Spotify y lleváis descargadas otras aplicaciones de audio online diferentes a la radio. Porque vuestra cultura os lleva a elegir mucho más lo que vosotros queréis escuchar que lo que otros deciden que tenéis que escuchar. La renovación generacional, por tanto, de las audiencias es el auténtico reto. Porque claro, si estamos hablando de 55 años de edad de media en Radio Nacional de España, tenemos un problema, Houston. Tenemos un problema, ¿no? ¿Por qué no se acercan los jóvenes a la radio? Porque la radio no trata de ellos, no se ocupa de ellos. Porque no hay ningún programa específicamente dedicado a los jóvenes que se ocupe de sus... Es decir, una especie de radio generalista dedicada a vosotros. No la hay. Y también es cierto que la brecha generacional que se produce en España en la radio de los jóvenes con respecto a la audiencia de radio es una brecha mucho mayor en España que en el resto de Europa. En Gran Bretaña, por ejemplo, sí hay productos que se dirigen directamente a targets de 15 a 24, 25, 29 años. Aquí no los hay. Aquí hay intentos. Luego veremos uno. ¿Cómo se diseñan entonces los contenidos? ¿Qué hacemos? ¿Dónde los movemos? Pues con este panorama que tenemos, la verdad es difícil, ¿no? La primera fotografía de decir, joder, Borja, qué exagerado eres. Sí, pues sí, es verdad. Estamos haciendo una radio generalista para jubilatas. No, estoy exagerando, estoy utilizando la provocación como con la pastelería, sin duda alguna. Pero, ¿qué pasará en 2028? Esta es mi pregunta. De seguir así, ¿tendremos o no tendremos una radio generalista para jubilados? Porque es que el camino que llevamos es este. El camino es este, no hay otra vuelta. Ahora mismo, ¿cómo se manejan? Pues claro, contenidos de la radio generalista española tienen que manejar un arco de edad de 40 a 65 años. Un universo cultural, sociocultural, llamarlo como queráis, que tiene que ver o que es comprendido por ese sector de la población. Que es cierto que es un sector comercialmente muy atractivo, claro. Pero cuidado, una radio de jubilados, ¿qué puede tener de atractivo comercialmente para las agencias de publicidad y los anunciantes? Sobre todo ahora que estamos discutiendo qué va a pasar con las pensiones. ¿Quiénes hacen la radio generalista? Gente de esa generación. Es que es muy difícil que un oyente conecte con un locutor o con un periodista que no pertenece a su generación, a la anterior o a la posterior. Porque, insisto, el universo cultural que maneja es el que es. Y tiene que haber una coincidencia de intereses, de alguna manera. ¿Qué pasa en la musical? Pues me bajamos un poquito más. Antes me decía alguien, dice, hombre, eres muy comprensible y eres muy positivo porque son 30, debería ser 35, 55. Claro, es que este es el marco en el que se maneja también la edad media de la radio musical en España. Vamos a ver qué ocurre en un producto como Máxima FM. ¿Os puedo preguntar a mano alzada, por favor, quién escucha de aquí Máxima FM? Bueno, ahora sí que es raro, es verdad. Fijaos, yo no voy a decir nada, pero voy a hacer el repaso de las 10 últimas oleadas que ha pasado con Máxima FM. De 705.000 oyentes en 2014, ha pasado, seguimos bajando, 370.000 oyentes. Es decir, que en las 10 últimas oleadas, Máxima FM ha perdido 335.000 oyentes. Y es la radiofórmula musical dirigida al target, a vuestro target, incluso inferiores. Esos bisbiseos que se oyen por ahí son comentarios, ¿no? Espero verlos después en la parte de las preguntas, algunos dicen, este es el monstruo, ¿no? Y sin embargo, claro, vemos que Cadena 100, Los 40, Europa, Máxima, incluso programas de radio generalista, remiten al oyente a Spotify para escuchar la música que se ha programado en ese programa. Entonces yo, que tampoco tengo soluciones, salomónicas, yo no sé si simplemente abrir el microdebate entre todos, si la radio generalista debería remitir al enemigo, ¿no? Hay un dicho en el sabio refranero español que dice aquello de si no puedes vencer a tu enemigo, únete a él. Pero hombre,
darle más cancha que la estrictamente necesaria, si es realmente estrictamente necesaria, es una pregunta que dejo en el aire. Pero en cualquier caso, Spotify representa el poder decisorio del oyente de radio. Es él el que decide qué escucha y cuándo lo escucha. La radio a la carta, la radio de contenidos que ha desmembrado, ha roto por completo, ha deconstruido, digo yo, las coordenadas espacio-tiempo, lo que hasta ahora estaba ocurriendo. Y lo que ha ocurrido es que cada uno decide la música que escucha. El efecto que tiene la radio el efecto sorpresa de que evidentemente uno selecciona una emisora y se deja llevar porque sabe que el estilo musical de esa emisora es coincidente con sus gustos, pero deja que la radio le vaya sorprendiendo un tema tras otro. Eso ya no tiene suficiente fuerza. Claro, con los 15 minutos sin publicidad, 25 minutos sin publicidad, 45 minutos sin publicidad, ¿eso es radio o eso es Spotify? Eso es una lista musical, un hilo musical, que es el mismo que cuando vamos al dentista escuchamos en la sala de espera. El nuevo escenario, lo que os decía antes de la radio a la carta, el mundo del podcast, es la gran salida a el poder cada vez mayor, que va a tener el oyente con respecto a su radio. ¿Qué ha ocurrido? Que la radio, por tanto, se ha desmembrado del mundo de la emisión. Ya no quiero la emisión, no me interesa la emisión. Yo hago mis productos y con esos productos yo los difundo por mis propios medios, a través de redes sociales, de mi propia plataforma o de plataformas que se dedican a ello, como Podium Podcast. El decano decía que hoy se cumplen efectivamente 2 años de la llegada de Podium Podcast. Luego estará María Jesús Espinosa para explicarlo, ¿no? Pero yo sí puedo adelantar algunas cifras que la escuché el otro día en otra sesión que tuvimos conjunta, ¿no? Yo creo que Podium Podcast ha marcado un poco la barrera entre una etapa anterior y una etapa posterior en el mundo podcast en España. Hasta que llega Podium Podcast, el mundo del podcast en España era amateur, no era profesional. Cuidado, las cadenas ya acotaban sus contenidos en pequeñas píldoras de audio y ya las subían a internet. iVoox, por ejemplo, o iTunes ya tenían contenidos y los podcasts existían, es decir, Podium no ha inventado los podcasts. Pero sí que a partir de la llegada de Podium se han profesionalizado. Es decir, ha entrado en el escenario del mundo del podcast lo que ha ocurrido en Estados Unidos, una profesionalización que tiene que ver con el famoso podcast Serial, que está producido no por un señor que hace podcast en su garaje, cuidado, sino por una gran cadena de radio, una gran empresa de contenidos radiofónicos. Por tanto, Podium sí que marca el principio y el principio del podcast profesional, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, el top 12 de iVoox de los podcasts más escuchados en España. Y vemos que los oyentes eligen, porque aquí se elige, y el podcast se escucha, no se oye, como se oye mayormente la radio. El podcast se escucha porque uno ha elegido escucharlo. Por tanto, comercialmente el podcast tiene más o menos interés que la radio. Más, evidentemente. Todavía está por explotar y la potencialidad del podcast es muy importante. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos que el top de iVoox, el primer programa es de la cadena SER. All My Law, ¿no? La vida moderna. El segundo y el tercero es del mismo, es de Iker Jiménez. Los temas de Iker Jiménez está clarísimo que son los que tiran. Está clarísimo. Y es más, hay muchísima gente cada vez más que se sube al carro de los temas de Iker, ¿no? El cuarto programa, la cadena SER, el quinto de Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Luego seguimos por podcasts independientes, de gente como Dex, ¿no? Historias, Santiago Camacho, un podcaster que se dedica a hacer podcast y que está situado ahí. Es decir, que hay posibilidades de luchar contra David contra Goliat, ¿no? Perdón, luchar contra Goliat, quería decir, ¿no? Luego Radio Nacional, con Espacio en Blanco, que tiene que ver la misma temática que Iker Jiménez. Las temáticas continúan con Misterios, el partidazo de COPE, es radio, con esa mañana de Federico Jiménez Los Santos, que funciona muy bien en podcast y funciona muy bien en radio online. Y yo lo estoy siguiendo porque es el único que se ha atrevido hasta ahora en España a promocionar la radio DAB. Porque al no tener frecuencia modulada en Barcelona y no poder emitir en Barcelona, ahora lo que ha hecho ha sido alquilar una frecuencia de Unidad Editorial del Mundo
que tenían DAB, y difundir Es Radio a través de DAB en Barcelona. Quiero decir que los seguidores acérrimos de Federico Jiménez Los Santos ya se buscarán la vida en Barcelona para comprarse un aparatito de DAB si quiere realmente escuchar a Federico por las mañanas o su emisora por las tardes. Y por último, La Escóbula de la Brújula. Era un podcast en el que Fran ahora se ocupa de presentarlo, que se hacía antes, pues un grupo de amigos se reunían, empezaron a grabarlo, empezó a tener su éxito, llegó Radio 4G, le dio un poquito más de impulso, llegó luego Spain Media Radio y le dio otro impulso, pero es que hace unas semanas lo acaba de fichar Podium Podcast y ha subido a la autopista de Podium Podcast y se ha situado ya, enhorabuena por cierto Fran, en el puesto 12º. Podium Podcast, bueno ahí se me ha partido el número, pero el resultado a fecha de hoy, luego María Jesús os dará la cifra exacta, está en 20 millones de descargas. 20 millones de descargas. Pero claro, ¿qué dice el EGM? Claro, es que para 20 millones de descargas, ¿cuántos hay en España que oyen o que consumen podcast? Bueno, pues el EGM dice que hay 400.000 aproximadamente, el 1,6% de la audiencia global de radio en España. Ahora, yo os propongo un juego matemático que no os voy a pedir que me digáis, ¿no? Pero sí, 400.000... Hombre, ¿cuántos pueden escuchar estos que se reconocen oyentes de podcast a la semana? ¿4, 5, 6, 7? Pongamos 7. Se lo multiplicamos por 7 por semana, por 4 semanas un mes, por 12 meses un año. ¿Qué cifra nos sale de consumo de podcast en España a partir de 400.000? 135 millones de descargas. Hombre, no son cifras baladíes, ¿eh? Son cifras importantes ya. Por tanto, el mercado del podcast, fijaos la potencialidad que tiene todavía. Y la apuesta de Prisa Radio, en este caso, por una plataforma como Podium Podcast, le supone estar en la vanguardia y estar en línea de salida para lo que venga. Porque lo que venga, ellos ya están. Luego tendrán que sumarse los demás, ¿no? Volvemos al reto. El reto sois vosotros. Atraeros, ganaros, fidelizaros. ¿Cómo? Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo? ¿No? De alguna manera, ¿no? Pues vuestro universo. Cada uno de vosotros tenéis un universo juvenil. Y tenéis un universo además compartido generacionalmente, como esta generación, incluso con parte de las generaciones inferiores y con generaciones superiores. Vamos a intentar adivinar qué son, y por favor, sí me gustaría que cuando oigáis un contenido que realmente no se adapta a vuestros intereses o gustos, me digáis ¿vale? Lo he dicho porque lo he consultado también con mi hijo y con otros, ¿no? No, pero es una broma. Son evidentemente contenidos que dicen que escucháis y consumís los jóvenes. El primero de ellos, sin duda alguna, la música. El DJ Don Diablo o Avicii, por ejemplo, concentran millones de personas al año en conciertos, en sessions que hacen con su música y son absolutamente espectaculares. Es decir, son influencers realmente a tener en cuenta en el mundo de la radio, en el mundo de la radio musical y en el mundo de la música en general. El segundo, el humor. Tenéis muchas ganas de reíros y me parece genial. Es decir, programas como por ejemplo La Vida Moderna, que alguien me podría decir, pero bueno, ¿eso es radio o eso es televisión? Vale, ese es otro debate, no vamos a abrir otro debate, ¿no? Pero Nadie Sabe Nada, que también ya se hace en televisión, se realiza en televisión, son fundamentalmente programas esencialmente de radio. Y por tanto, eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Que son contenidos que los jóvenes demandan. Y por tanto, si los demandáis, habrá que daros sus contenidos, ¿no? El deporte. ¿Muy bien? No oigo nada. Es como si no hubiera... ¿Hay alguien? Sí. El deporte, ¿no? O sea, la gente, por ejemplo, de Tiempo de Juego, no porque sean amigos, que también lo están haciendo muy bien en redes sociales. Y hay una gran traslación de los contenidos de Tiempo de Juego al mundo juvenil. Y de hecho, de la media de edad de la COPE, si es la que es gracias a ellos, porque están bajando la edad media de oyente de COPE. Lo que ocurre es que luego, tras Tiempo de Juego, o los programas El Partidazo y compañía, no os quedáis, los jóvenes no se quedan en COPE, huyen despavoridos. El sexo, muy bien. Aquí
Por favor, a estas alturas del siglo XXI, ¿no? Es decir, y luego curiosidades, conciencia social, porque tenéis conciencia social, evidentemente, ¿no? Futuro, el empleo, relaciones familiares, series de televisión. Es decir, esto, y un listado que podría ir mucho más allá, pero no tenemos tiempo, son contenidos que demandan los jóvenes. Por tanto, demos esos contenidos a través de la radio. ¿Con qué fórmula? Pues a lo mejor tiene que haber una metamorfosis de algunas de las radiofórmulas actuales para hacer verdaderos programas generalistas basados en contenidos musicales, pero no en música. Contenidos en los que la música tenga un protagonismo especial, pero no solo. Es decir, una especie de morning shows constantes, 24 horas al día, contenidos solamente para dedicárselos a los jóvenes. Alguien me podría decir, sí, Gorka, pero comercialmente, ¿qué interés me tienen a mí los jóvenes? No sois un grupo de edad que tengáis unas posibilidades económicas como para haceros un público atractivo para las grandes cadenas. Es que esto es una apuesta de futuro. Es que es una inversión. Es que como no consigamos atraeros, difícilmente la radio en España se va a sostener. Por lo menos tal y como tenemos el modelo actual, implantado, ¿no? ¿Dónde hay que buscaros? Está clarísimo. ¿Dónde está el caladero para pescaros? Las redes sociales. Ahí os movéis. Tenéis una parte virtual muy destacada. ¿Y a través de qué? A través de radio online, de podcast. Me da igual. Está comprobado que cuando vais navegando por el timeline de Twitter, por ejemplo, o Instagram, vais viendo contenidos. Y ahora os pido que hagáis el ejercicio consciente. Vais viendo contenidos, temas. Y en función del interés que os despiertan, clicáis o no clicáis. Pero eso es independiente de si clicáis televisión, clicáis radio, clicáis podcast, clicáis texto, clicáis fotografías. No, clicáis lo que os interesa. Con prioridad sí que es cierto porque sois predominantemente visuales. Esa es otra de las carreras que tiene que emprender la radio. Es decir, su readaptación y la integración con el mundo de la imagen, de qué forma y de qué modo, ¿no? Es otro debate. BBC One Stra es justamente la primera emisora de la BBC dedicada al target de 15 a 29 años. Si os preocupáis, la clicáis y la escucháis, o Non-Stop Play es otra emisora con menos palabras que la BBC One, que están funcionando en Gran Bretaña. Y son emisoras que, insisto, hacen programación generalista para jóvenes basada fundamentalmente, es cierto, en contenidos musicales, pero BBC One hace concursos, hace magazines con temas de jóvenes que dirigen jóvenes. No me van a poner un tipo de 50 años haciendo un programa para jóvenes, lo que os decía antes. Con lo cual, esto es el camino. Es decir, no porque nosotros vayamos a inventar nada, sino porque ya está inventado. Y el reto, y voy terminando, os va a tocar a vosotros. Os va a tocar a vosotros porque vosotros sois la generación que va a sustituir, va a suceder a la actual, y eso lo deseo de corazón, de verdad, que sigáis sintiendo el mismo amor por la radio que tenemos los demás y que os dejéis llevar un poco por ese amor siempre con la cabeza bien puesta sobre los hombros, también es cierto. Porque, y aquí me gustaría hablar de la posibilidad del autoempleo. La radio, a través de la radio online, ha permitido lo que era impensable hace tan solo 10 años, o menos. Y es que ahora mismo vosotros, cada uno de vosotros puede ir a su casa y puede montarse una radio online en cuestión de un par de horas. Gratis. Spreaker nos permite hacer un programa diario de 15 minutos totalmente gratis, por ejemplo. Aparte, bueno, o al año, si alguien quiere hacer la tarifa plana, quiere hacer 24 horas de radio, 365 días al año, 99 euros. Eso no son barreras. Es decir, la radio online, el mundo podcast, ha democratizado la radio hasta límites insospechados, límites increíbles en los que nosotros no teníamos ni idea. Os quiero presentar un caso, que es el caso de Radio ROM Murcia. ROM Murcia es la idea de un emprendedor, de un periodista que decidió ser su propio jefe. Eso sí, en un marco como Murcia, que es una ciudad capital de provincia pequeña, un término medio, visto que existía un nicho de demanda de información local.
Cuando las cadenas durante la crisis económica, las grandes cadenas, fueron recortando programación paulatinamente de sus emisoras locales, iban perdiendo mercado local. Y ese mercado se encontraba desasistido porque no había espacio para poder lanzar sus mensajes comerciales. Por tanto, había mercado en las emisoras locales, o en las capitales de provincia pequeñas, o en los pueblos pequeños. Quiere decirse que hay nicho. Si hay nicho, voy y entro. Y Ron Murcia lo que hizo fue justamente intentarlo y lo ha conseguido. Amanece una nueva era. Un tiempo en el que no hay fronteras físicas para emitir. No hay franjas horarias, ni televisores aislados. Buenos días y bienvenidos a nuestro espacio de radio donde podrán disfrutar de la tecnología streaming en HD. Ya saben que pueden seguirnos también en streaming de vídeo en Full HD. Todo lo que sucede en Murcia se lo contamos en directo en ronmurcia.es y lo hacemos con el audio y también con el vídeo, con tecnología streaming en Full HD, para que no pierdan detalle. Nuestras ventanas al mundo han dejado de ser solo un televisor con 5 canales para estar abiertas y expectantes a un nuevo tipo de contenido, de una calidad extrema y elegido a la carta en cualquier momento y lugar. Creado y emitido desde cualquier punto y visionado en tiempo real en cualquier dispositivo conectado a la red de redes. Nuestro mundo nunca había sido tan global y cercano, tan extenso y accesible al mismo tiempo. Es el momento de dejarte ver. Y ROM, Radio Online Murcia, lo hace posible. Ha llegado la hora de presentarte al mundo. Este es el director, este es el emprendedor, José Augusto González, director de ROM Murcia. Imaginaos este vídeo que acabamos de ver, podía ser de Google, de CNN, está hecho igual, o sea, con esas mismas pretensiones, ¿no? Es decir, qué maravilla, ¿no? Y en realidad es un emprendedor, es el trabajo de un emprendedor que ha tenido un éxito. Hoy en día, a través de diferentes encuestas, se confirma y se certifica que ROM Murcia es la tercera emisora en posicionamiento y credibilidad en Murcia. Y han sido unos muy pocos años, ¿no? Y le he pedido a José Augusto que tenga el detalle de contaros un poco lo que fue aquello y cómo le ha ido. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, amigos? Gorka me ha pedido que os lance un mensaje a propósito de nuestro proyecto periodístico y lo primero que me gustaría dejar muy claro es que llevarlo a efecto no ha sido cosa fácil. Es más, ha resultado durísimo. Pero si alguien de verdad en esta sala en la que ahora me escucháis piensa que en el tema profesional podéis lograr los objetivos sin levantaros de la cama, yo creo que no iría muy bien encaminado. Entiendo que muchos de vosotros estaréis pensando en acabar la carrera y trabajar pues para la cadena SER, el Marca, la COPE, el Español, y todo eso me parece muy legítimo. Pero quiero deciros que también hay otra vida profesional al margen de trabajar por cuenta ajena. Veréis, yo llevo trabajando en medios desde el año 95 y en el 2012 decidí liderar mi propio proyecto. 6 años más tarde no solo puedo decir que he conseguido que mi sueño sea una realidad, sino que además puedo presumir. Lo realmente importante es que se puede hacer, se puede conseguir. Eso es exactamente lo que yo os quiero transmitir hoy. Mi mensaje es muy claro. Nunca va a ser fácil abandonar la universidad y salir al mercado laboral. Da igual que la época sea de crisis, ahí será quizá un poquito más complicado, o que la bonanza económica favorezca la coyuntura. Nunca va a ser fácil, no obstante. Igualmente, os puedo asegurar que muy pocas cosas vais a encontrar tan placenteras como trabajar para vosotros mismos, decidir en cada momento qué contenidos son los apropiados para publicar o gestionar un equipo humano que se involucre en el proyecto del mismo modo que lo haríais vosotros. Queridos alumnos del CEU San Pablo, hasta hace escasos años todo esto que os digo no era posible, pero hoy Internet y sus herramientas han posibilitado que los que ahora estudiáis la carrera de periodismo podáis ganaros la vida haciendo lo que más os gusta de forma autónoma e independiente. Nunca tuvo el periodismo la oportunidad de ser tan libre. Ojalá que la aprovechéis.
Un abrazo muy fuerte. Es cierto, existe la oportunidad y es posible. Y es algo que tenéis que tener en cuenta y tenéis que tener en la cabeza. Hay que estudiar muy bien el mercado, hay que estudiar muy bien el nicho, por tanto, y a partir de ahí lanzaros. Lanzaros porque el riesgo que podéis correr es un riesgo mínimo. Y los beneficios que podéis obtener son unos beneficios muy importantes, como habéis visto. Tal. Bueno, la radio en 2030. Vamos a hacer un poco de radioficción. Fijaos que el 2030 está a la vuelta de la esquina. Está a la vuelta de la esquina. Aparte de la geolocalización, que podamos ir paseando por la Gran Vía y nos salte en nuestras radios y lo vamos escuchando un mensaje comercial que dice: oye, que en Primark ahora mismo y durante una hora se va a rebajar todo el 50%. Esas hordas de gente que entra rápidamente en Primark a comprar los calcetines a 50 céntimos. ¿Ah? Esto es posible. Es decir, la tecnología hace que las aplicaciones se mariden entre el GPS, el localizador. Si uno tiene cuidado activado el localizador, alguien dice, es que al final me van a controlar. Claro, pero cuando nosotros cargamos una aplicación, nos pide una serie de permisos que nosotros decidimos si se los damos o no a la aplicación. Luego no nos lamentemos. Es que hemos sido nosotros los que hemos autorizado la aplicación a meterse en nuestra vida. Cuidado con eso. Esto se producirá siempre y cuando demos permiso para que eso nos llegue a nosotros, ¿no? Luego la radio híbrida, por ejemplo, que es esa especie de aparato discriminatorio que establece cuál es la emisión que yo voy a recibir. Si hay una buena cobertura de radio por aire, la escucharé, sea FM o DAB. Y en caso de que no haya cobertura por aire, automáticamente la radio híbrida se conecta a la señal online, a la señal digital. Los metadatos, la personalización, va a llegar a tal punto que la radio va a ser nuestra. La radio va a llegar a ser independiente, personalizada, customizada. A mí no me gusta el deporte, no quiero que me den contenidos deportivos. Si eso está metadatado, ese oyente no recibirá contenidos deportivos. Y si yo quiero, a mí me encanta el terror en la radio, yo quiero todos los programas de terror que haya. Me los van a, si insisto, si están metadatados, me los van a proporcionar. Solo para mí. Solo para mí. Esto va a ocurrir no solamente en radio, en prensa, en los digitales. Uno se va a levantar con la portada del periódico que le interesa realmente. Y cada vez las inteligencias van a aprender más de nosotros, hasta límites que, insisto, seremos nosotros los que marcaremos. El 5G está a la vuelta de la esquina, la quinta generación de teléfonos inteligentes. Y la quinta generación es posible que nos traiga la tarifa plana, con lo cual ya la radio online ya no sea necesario tener o contratar una tarifa que se nos gastan rápidamente los datos. Eso sí, todavía no han conseguido lo de la batería. Cuando uno escucha radio online, consume más batería que cuando escucha FM. Es decir, hay un universo en torno al mundo tecnológico que va a llegar y al que la radio se va a subir al carro. Entre otras muchas, y más que irán surgiendo. El 5G, no sé, pero el 6G, el 7G. ¿Qué más van a proporcionar? Alguien dice que la red IP no está preparada para la traslación del escenario de la radio actual al mundo online. Es probable que ahora no, pero quién sabe en el futuro. No hay certezas absolutas, ¿no? Pero está claro, por ejemplo, que en 2030 el smartphone va a ser vital. Porque todos vamos a llevar encima, ya lo llevamos, pero vamos a llevarlo todavía más activo, un consumidor o un dispositivo de consumo de lo que queramos. Si hacéis el examen, cada uno de vosotros, de conciencia, os dais cuenta de que el smartphone hoy lo utilizáis para todo menos para llamar por teléfono. Porque antes que llamar por teléfono está el WhatsApp. Y la radio del coche, fundamental. Se sigue escuchando, en el lugar donde más se escucha radio, sigue siendo el coche. Luego la casa, la cocina y luego el baño, en este orden. Los sistemas de entretenimiento musical van a estar conectados, de hecho ya lo están. Los nuevos coches ya los traen de serie. El smartphone se va a conectar por Bluetooth con el sistema de entretenimiento del coche, de forma que si yo llevo descargados unos podcasts, me van a sonar en el coche. Y es más, los futuros teléfonos inteligentes, más inteligentes, heredados muy probablemente de los altavoces y de la tecnología de los altavoces, nos van a saludar, el coche nos va a saludar y nos va a poner la música que sabe que nos gusta. O sea que todavía nos queda muchísimo por ver, muchísimo por ver.
Y eso es lo que ha cambiado el modelo. El modelo de radio del siglo XX, en el que la radio estaba en el centro y el oyente giraba a su alrededor, ha cambiado. Y más que va a cambiar, porque a partir de ahora va a ser la radio la que esté dando vueltas en busca del oyente. Y me gustaría terminar con una simulación de algo que no está en simulación, aunque sí que lo que plantea es ir más allá, ¿no? Pero escuchar cuál podría ser el escenario del que luego os hablarán más. Radio. Hola Carlos, ¿qué quieres escuchar? Voy a leer este libro. Entendido. Tengo una selección de la música que sonaba en Londres por la radio en la época que menciona la novela. Detalles. Tengo un podcast donde se cuenta la historia de cada tema. O puedes elegir autor, título, año o sin palabras. Título, el autor y el año. No, espera, antes me voy a preparar un té. Te puedo acompañar con una historia de la BBC sobre aquella música. Palabra y música al 50%. También tengo una adaptación radiofónica de un cuento corto del mismo autor del libro y una entrevista con él. La historia de la BBC, por favor. Escuchad. La BBC de Londres presenta la historia del pop. You're tuned to Radio Caroline on 199, England's first commercial radio station and your all-day music station. Radio. Muchas gracias por la atención y a vuestra disposición para lo que queráis. Ahora se ha querido ver quién es el que rompe el fuego y preguntar. Muchísimas gracias. Valiente, muchísimas gracias. Ah, el micrófono. No. Vale, toma. Voy a aprovechar para beber agua. Bueno, yo te quería preguntar, ¿te puedo tutear, no? Sí, sí, por favor, vamos. Te quería preguntar... Tengo la edad media de Radio Nacional, pero puedes estar. Has dicho que hay que pensar en los oyentes, que los oyentes son un tesoro. ¿Qué ganan los oyentes si se pasa de la FM al DAB? Y ya más allá de la calidad, porque si me vas a decir que no se pierde la señal, porque al final es mejor digital, pero hay muchos sitios en los que la calidad de la señal de FM es muy buena. Entonces, yo como oyente, ¿qué ganaría si mañana la COPE, la SER, tal, cierran el FM y se pasan todos a DAB? Sabiendo que el DAB me vale 100 euros. O sea, Bueno, que para mí... Perdón, hay DABs por 30 euros, cuidado. Métete en Amazon y ahí por 30 euros los encuentras. Sí, sí, hombre, bueno, también serán de esa realidad. Pero me refiero, los oyentes son un tesoro. Sí, 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 por Entonces, supuesto. para el oyente, ¿qué gana el oyente si se pasa Bueno, primero me vas a dejar que derribe un mito. ¿Tú has oído DAB? ¿Has tenido oportunidad de escuchar DAB? No. ¿Alguien de aquí ha escuchado DAB? Tú sí, no, Raúl, ¿no? Bien. El primer mito es que el DAB suena más bajito que la FM. Es decir, oye, es que esto suena peor. No es que suene peor. El DAB suena como Los Ángeles. Suena como un disco compacto. Suena maravillosamente bien. Solo que la FM, que a lo mejor os sorprende, pero la FM tiene mucho ruido. Tiene ruido de la portadora y tiene ruido de la banda de emisión, porque es analógica y es imperfecta, sobremodula la señal. Es decir, que el volumen que marcan las operadoras a la hora de emitir su señal en FM está sobremodulado, está más alto. Y la sensación que nos da es que al estar más bajo el sonido de la DAB frente a la FM, pues resulta que dices, anda, esto suena mucho peor encima. No, es que lo que suena mal es la FM. O nos creemos que suena bien, pero suena mal. Eso es de entrada. Es decir, calidad de sonido no es solo calidad de sonido con las palabras muy bonitas, sino que es calidad de sonido real. Y segundo, los metadatos. Una tecnología digital admite metadatarla, pero una tecnología analógica como la FM no permite el metadato. Por tanto, esa personalización de la que hablaba al final de mi presentación se puede producir a través de radio online y a través de DAB. Pero bueno, también los metadatos matan esa sorpresa que decías de la radio musical, ¿no? Porque si al final te van a dar lo que tú quieres, cuando tú quieres, porque te conocen, Bueno, pero esa sorpresa que cuando tú pones la radio, ¿no? Pero ese es el permiso que tú das. Es decir, a ti te van a pedir, la aplicación te va a pedir una serie de accesos a tu smartphone, por ejemplo, y tú vas a ser el que decidas cuánta información suministras para que te den el producto que tú quieres.
pero eso continuará. Es decir, la emisión de radio, de las radiofórmulas, tal y como la conocemos ahora mismo, es muy probable que continúe. Ahora, yo creo, en mi opinión personal, que o se enriquece con un valor añadido de la radio, musical o no. Es decir, yo cuando me refiero al valor añadido, me refiero a la prescripción, al hecho de que el locutor no sea un locutor que nadie conoce, sino a grandes nombres que ha habido en este país de radio musical, que vosotros no tenéis, conocimiento de ellos, que eran grandes influencers, líderes, que marcaban el consumo de la radio en España. Es decir, José Antonio Avellán, cuando trabajaba en los 40 principales, o Fernandisco, o Yolanda Valencia, cuando presentaban un disco, ese disco, en el mismo momento en que lo presentaban, aumentaba exponencialmente sus ventas, a miles de ejemplares. Esa fuerza de la radio musical se ha perdido, con la llegada de una serie de elementos, entre ellos los consultores, que lo que han hecho ha sido enfriar la radio, hacerla más racional. Pero claro, a corto plazo. A largo plazo resulta que ahora han sido contraproducentes porque han perdido, han prescindido de la prescripción y de la creación de los locutores como figuras influencers realmente, y no como meros comparsas de una lista musical que establece el ordenador. Entonces, a eso me refiero cuando digo del valor añadido. O se produce ese valor añadido, o esa radio musical se va a ir al garete. ¿Por qué? Porque vosotros preferís, lógicamente, escuchar lo que vosotros queréis. Y cuando vosotros queréis, no que os ponga la música que a lo mejor os gusta y a lo mejor no. ¿Entiendes? Gracias. No, a ti, por favor. Allá al fondo, venga. Buenos días. Pues, buenos días. Yo hice aquí el máster de COPE hace unos años y bueno, me independicé a nivel radiofónico porque tenía amigos con los que quería hacer un programa de radio además sobre videojuegos. Decidimos que teníamos contenido para aburrir. No nos aburrimos, pero sí que tenemos mucho contenido y el problema es está... videojuegos se me ha olvidado, también lo tenía apuntado. Y de hecho además nos está yendo bien porque llevamos con él casi 9 años y creo que hay gente que aún nos aguanta. Entonces, nuestro problema, bueno, más que problema es, la cuestión es que no sabemos medir. La audiencia siempre nos preguntan, ¿cuántos escuchan? Y decimos, es que no lo sé, porque un clic puede ser una persona escuchando o 5, y una descarga puede ser una persona que la ha descargado y luego 10 que lo escuchan. Entonces, para mí es un asunto que no le encuentro solución. La respuesta, ¿cuánto te escuchan? Digo, no te puedo decir si 1 o 200. ¿A través de qué plataforma? Estamos en ebooks y en iTunes, pero claro, estamos intentando expandirnos, pero nunca podemos responder a la pregunta de cuánta gente nos escucha porque no tenemos, tenemos un número que realmente no es real. No distingue entre la gente que está escuchando ese momento, porque por ejemplo en COPE, pues cuando estamos trabajando, tenemos un altavoz puesto, pero somos 20 alrededor. Entonces no es cuantificable exactamente. ¿Eso cómo se puede solucionar? Bueno, esa es la pregunta del millón. Quiero decir que estás hablando de cómo cuantificar tu audiencia, y de ahí a monetizarla. Está clarísimo, ¿no? ¿Vas a estar toda la sesión aquí hoy? ¿Todo el día? Ojalá. No, digo porque no me quiero quitar no me quiero quitar de medio, pero por la tarde va a estar Jesús Espinosa, que de Podium Podcast, que están buscando proyectos. O sea, mi invitación es primero que, igual que ha hecho la escóbula de la brújula, Podium está buscando contenidos para apoyarlos y lanzarlos en su plataforma. Y a lo mejor, si lleváis mucho tiempo y sois capaces de presentar un proyecto atractivo, a Podium le interese. Lo he pensado. Pues no dejes de pensarlo, eso de entrada. Ahora, ¿cómo las mediciones, ¿no? que está muy bien apuntado? Bueno, ahora mismo la IMC, la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación, con la IAD y con otra organización, están trabajando en cuál va a ser la empresa que se va a dedicar a la medición digital en España. Es un momento ahora mismo, un momento determinante, porque a partir de la decisión, esa empresa se va a dedicar a medir ese mundo. También es cierto que el EGM, dentro de lo que es sus luces y sus sombras, proporciona información a sus socios, pero es que es lógico, es decir, yo pago mi dinero y quiero que me faciliten la información a mí, y quiero que midan mis productos, no los de otros que no pagan. No lo estoy defendiendo, lo estoy justificando, explicando, mejor dicho. Entonces quiero decirte, la medición es de aquella manera. Pero iVoox sí que proporciona métricas. Tenéis que basaros en lo que tenéis.
También has dicho que estás en iTunes, ¿no? Sí, Pues lo mismo. Las métricas que os proporcionan, y de hecho hay una monetización que ya permite iVoox, a la que te invito a que os unáis, porque ya determinadas descargas, ya incluso iVoox facilita una monetización, modesta todavía, pero quién sabe. Oye, has visto en el top, por ejemplo, de iVoox, que hay 3 de podcasters independientes. De repente Santiago Camacho se pone delante de un micrófono, empieza a grabar y se graba hablando él solo 1 hora, y eso tiene un exitazo terrible. Y el mundo de los videojuegos es un mundo que en radio tiene mucho reto por delante, porque no aportas la imagen. ¿Cómo luchas contra eso? Con la imaginación y la evocación de la radio, y el conocimiento, lógicamente, de vosotros han defendido ese contenido. O sea, que yo te animo a perseverar y a invitarle a María Jesús a conocer vuestro proyecto. Gracias.